Vanguardia Española presenta los primeros encuentros de Vanguardia Española, Hispanidad y Socialismo. Será el fin de semana del 1 al 3 de marzo del año 2024 en el Monasterio de los Paules en Santa Marta de Tormes, Salamanca, con Pedro Baños, Juan Manuel de Prada, Alejandro Cao de Benós, Pedro Insua, Paloma Hernández, Daniel Marín, Santiago Armesilla y muchos más. Lo que nos une, una civilización. Lo que nos fortalecerá, la unidad en forma de comunidad. Reserva tu inscripción ya en el enlace abajo en la descripción del vídeo. Bueno, gente, hoy vamos con la segunda parte de la entrevista que el periodista estadounidense Tucker Carlson le hizo al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Una entrevista tremendamente interesante y sobre la cual ya publicamos en mi canal de YouTube la primera parte. Hoy vamos a hacer la segunda media hora, la segunda parte de la entrevista, y vamos a seguir analizando el discurso político, filosófico, histórico, tanto de Tucker como de sobre todo Vladimir Putin, porque creo que es de vital importancia para analizar el mundo actual. Así que sin más, vamos a empezar donde lo dejamos la otra vez y seguimos. Bien, vamos allá. Were you Well, sincere? It's impossible now. Would you have joined NATO? Look, I asked the question, is it possible or not? And the answer Yes. I got was no. If I was insincere in my desire to find out what the leadership position was, But if he had said yes, would you have joined NATO? Si hubiera dicho que sí, se habría iniciado el proceso de acercamiento. Bueno, ahí la dejamos en la pregunta que le hace Tucker Carlson a Putin de el ofrecimiento que el propio Putin le hizo al entonces presidente de Estados Unidos, el amigo de Jeffrey Epstein, Bill Clinton, sobre si Rusia se hubiera unido a la OTAN o no. Aquí creo que Putin es claro. Si hubiera dicho que sí, Bill Clinton, se habría iniciado el proceso de acercamiento. Es decir, que Rusia, con Putin, hubiera iniciado el proceso de ingreso a la OTAN. E insisto en una cosa que dije en mi primera videoreacción, en la primera parte de mi videoreacción a la entrevista de Tucker Carlson a Vladimir Putin. Donald Trump quiere alejar a Rusia de China, porque el verdadero enemigo de Estados Unidos no es Rusia, es China. Yo sé que esto puede molestar a mucho duguinista, a mucho euroasianista, a mucho comunista rusófilo nostálgico de la URSS que desconfía de China, que a ver los haylos, pero hoy el internacionalismo proletario exige defender a la República Popular China antes que nada. Y la defensa de Rusia es frente a terceros, única y exclusivamente, frente al eje anglosajón. Pero si el eje anglosajón logra alejar a Rusia de China, Rusia, que es un país con pretensiones imperialistas sobre Europa Oriental, pues se convertiría en enemigo. Lo digo porque no es santo de mi devoción, pero al César lo que es del César, no se me caen prendas por reconocerlo. El geopolitólogo mexicano de origen libanés Alfredo Jalife Rame fue contundente en un análisis que recientemente hizo sobre esta cuestión. ¿A cambio de qué Putin se acercaría a Estados Unidos si Donald Trump es presidente del gobierno? A cambio de repartirse Europa. O lo que es lo mismo, mejor dicho, no repartirse Europa, sino que Europa del Este entera y las antiguas ex repúblicas soviéticas, estados independientes desde el año 91, vuelvan a estar bajo el imperio de Moscú. Como diría Deulofeu, el de la matemática de la historia, que le conozco, por cierto. Tuvo unos intercambios incluso hasta con su hijo por correo. No porque yo crea en la teoría, sino precisamente por todo lo contrario. De todas maneras, esto es interesante. Putin se acercaría a Estados Unidos si a cambio le dan Europa del Este, sobre todo las antiguas exrepúblicas soviéticas, creo yo. Ahora, ¿podría Putin engañar a Trump si Trump es presidente del gobierno y recuperar territorio perdido y aún así mantenerse unido con Pekín, mantener la asociación estratégica con Pekín en los BRICS?
Eso es otra hipótesis, otra pregunta a resolver, que de momento no la podemos resolver porque de facto nos están dando situaciones al efecto analizables desde esta perspectiva. Pero bueno, sigamos porque es muy interesante la entrevista. If he had said yes, the process of rapprochement would have commenced, and eventually it might have happened if we had seen some sincere wish on the other side of our partners. Eventualmente hubiera sucedido. Queda claro que sí, pero no sucedió. But it didn't happen. Insisto en esto. Well, no means no. Bueno, no significa no. Insistamos en esto. Putin quería acercarse a la OTAN. Putin quería acercarse a la OTAN. Putin quería entrar en la OTAN. Los demócratas quieren balcanizar Rusia. Los republicanos, o mejor dicho, Trump, quiere acercarse a Rusia. Porque Trump entiende que un estado del poder de Rusia, aliado de Estados Unidos contra China, es algo mucho más efectivo que otro tipo de situación. Putin es un político admirable, pero desde un punto de vista comunista, marxista, ¿es de fiar? No. Él solo se ha apropiado de imaginería soviética por cuestiones nacionalistas imperiales. Nada más. Y de una manera muy efectiva e inteligente, despistando a todo el mundo, incluidos muchos restos del naufragio del comunismo de quinta generación, del bolchevique, del marxista-leninista. Pero Putin no es de fiar. ¿Se le apoya geopolíticamente frente al eje anglosajón por el tema de Ucrania? Sí. Pero ¿puede revolverse para irse del lado de Trump contra China? Es plausible. ¿Puede engañar a Trump y seguir del lado de China? También es plausible. ¿Qué quiero decir con esto? Que Putin es tan poco de fiar como lo es Erdogan. Putin es un Erdogan con más poder. Porque Rusia tiene más poder que Turquía. Y Turquía está en la OTAN. Bueno, sigamos. Fine. Why do you think that is? Just to get to motive, I know you're clearly bitter about it. I understand. But why do you think the West rebuffed you then? Why the hostility? Why did the end of the Cold War not fix the relationship? What motivates this from your point of view? You said I was bitter about the answer. No, it's not bitterness. It's just a statement of fact. We're not bride and groom, bitterness, resentment. It's not about those kind of matters in such circumstances. No es una cuestión sentimental, no es una cuestión psicológica, Tucker. Es una cuestión de razón de Estado. Es una cuestión geopolítica, de planes y programas del ortograma imperial ruso actual. Rusia tiene pretensiones imperialistas sobre sus antiguas partes formales, las ex-repúblicas soviéticas. Y si está en los BRICS es porque se quiere apoyar en ello para recuperarlas. Si los BRICS no sirven, se irá con Trump, si sirve. Y si puede aprovecharse de los BRICS y de Trump, lo hará. Por eso Rusia se juega su futuro en Ucrania. Su futuro como Estado. Porque si pierde, puede implosionar. Y si gana, puede aspirar a ejecutar esos planes y programas neoimperiales rusos que además exceden, y Putin lo sabe, porque es un patriota, guste o no, excede la vida biológica del propio Vladimir Putin. Putin sabe muy bien lo que hace. Otra cosa es que le vaya a salir bien. ¿Sabe bien Trump lo que está haciendo Putin? ¿Sabe Xi Jinping lo que quiere Putin? Grandes preguntas a resolver. Mi apuesta personal, que me puedo equivocar, es que yo creo que los chinos sí lo saben. ¿Trump lo sabe? Puede. Parcialmente. Putin, Trump y Xi Jinping son gente muy inteligente. Sigamos. We just realized we weren't welcome there, that's all. Okay, fine. But let's build relations in another manner. Let's look for common ground elsewhere.
Why we receive such a negative response, you should ask your leaders. I can only guess why. Too big a country with its own opinion and so on. And the United States, I've seen how issues are being resolved in NATO. I will give you another example now concerning Ukraine. The US leadership exerts pressure, and all NATO members obediently vote, even if they do not like something. Now, I'll tell you what happened in this regard with Ukraine in 2008, although it's being discussed. I'm not going to open a secret to you, say anything new. Nevertheless, after that we tried to build relations in different ways. For example, the events in the Middle East, in Iraq. We were building relations with the United States in a very soft, prudent, cautious manner. I repeatedly raised the issue that the United States should not support separatism or terrorism in the North Caucasus. But they continue to do it anyway. Y Rusia apoya el separatismo dentro de los estados enemigos suyos de la OTAN. Hay mucha gente que piensa que quien está detrás del secesionismo catalán, o catalanista, mejor dicho, es la Open Society y es George Soros. Sí. Pero que Rusia tiene interés detrás por cuestiones de que España está en el escudo antimisiles y de que España está en la OTAN, también. Russia Today, que es un medio estatal ruso, más o menos controlado o no por Moscú, ha hecho en muchas ocasiones, con Ina Afinogenova, por cierto, como periodista ahí, ha hecho muchos reportajes que son pura leyenda negra contra España y puro indigenismo. No solo para llevarse bien con sus socios Venezuela, Nicolás Maduro, etc., sino también para atacar a España. Y hay indicios de que Moscú apoyó a Puigdemont y a Artur Mas, secesionistas catalanistas, aunque Mas sigue en España y Puigdemont ahora está negociando con el PSOE y está en Waterloo, en Bélgica. ¿Cuántos enemigos tiene España? Dentro de la OTAN y fuera. Los únicos que jamás se han pronunciado en contra de la unidad de España, curiosamente, lo digo siempre, bueno, curiosamente no, coherentemente, es la República Popular China. Pero que en Rusia la leyenda negra antiespañola es un hecho y que se impulsa es algo cierto, innegable. Esto lo digo para los que a veces me llaman a mí putinejo, que me paga el Kremlin, que me paga Moscú, etc. No. Hombre, incluso los patrocinadores del nacionalbolchevismo euroasianista, mejor dicho, han llegado a apoyar el derecho de autodeterminación. Desde el propio Alexander Dugin hasta Eduard Limonov. Dugin llegó a apoyar el derecho de autodeterminación de Cataluña. Dugin es una persona que todavía habla de Latinoamérica y distingue y no sabe lo que es la hispanidad. Putin tampoco. Pero ni Putin ni Alexander Dugin saben lo que es la hispanidad. No tienen ni idea de lo que es eso. No saben lo que es la iberofonía. No tienen ni idea de catolicismo a nivel cultural. ¿Para los hispanos iberófonos Putin es de fiar? Yo diría que no. Pero seamos fríos, seamos materialistas. En la geopolítica no hay ni amigos ni enemigos. Hay intereses y aliados coyunturales. Y Rusia es un aliado coyuntural frente al mundo anglosajón, pero no lo es de cara a defender un mundo hispano-iberófono unido, reconstruido. Como tampoco es un amigo real, yo diría, de la República Popular China. Aunque bueno, sigámoslos viendo en la entrevista porque hay puntos muy interesantes de todo lo que está diciendo y hay que ver cómo encara Putin, si es que habla de ello, la relación de Rusia con la República Popular China y cómo ve Putin a la República Popular China. Evidentemente no hay que preguntarle sobre la iberofonía o la hispanidad porque para él esto es sencillamente inexistente. Él habla de Latinoamérica, que es un término neocolonial francés. Por cierto. Bueno, pues sigamos.
And political support, information support, financial support, even military support came from the United States and its satellites for terrorist groups in the Caucasus. I once raised this issue with my colleague, also the President of the United States. He says, "It's impossible. Do you have proof?" I said, "Yes." I was prepared for this conversation, and I gave him that proof. He looked at it, and you know what he said? "I apologize, but that's what happened." I'll quote. He says, "Well, I'm gonna kick their ass." We waited and waited for some response. There was no reply. I said to the FSB director, "Write to the CIA, what is the result of the conversation with President?" He wrote once, twice, and then we got a reply. We have the answer in the archive. The CIA replied, "We have been working with the opposition in Russia. We believe that this is the right thing to do, and we will keep on doing it." Just ridiculous. Well, okay. We realized that it was out of the question. Forces in opposition to you. So you're saying the CIA is trying to overthrow your government. Of course, they meant in that particular case the separatists, the terrorists who fought with us in the Caucasus. That's who they called the opposition. Insisto, Rusia no tolera el secesionismo checheno ni otro tipo de secesionismos en el Cáucaso, pero luego fomenta secesionismos fuera. Pura geopolítica. Pura geopolítica. Cuando el río suena, agua lleva con la cuestión de Rusia y Cataluña, ¿eh? A alguno le va a sorprender lo que estoy diciendo, pero es que es así. Sigamos. This is the second point. The third moment is a very important one. Is the moment when the US missile defense system was created. The beginning. Escudo antimisiles. ¿Dónde está España? Por eso España es objetivo de Rusia. Si hubiese otro tipo de relación geopolítica de España con Rusia, no seríamos objetivo de ellos, pero a lo mejor seríamos objetivo de Estados Unidos. La situación geopolítica de España es muy dificultosa. Sigamos. We persuaded for a long time not to do it in the United States. Moreover, after was invited by Bush Jr.'s father, Bush Sr., to visit his place on the ocean, I had a very serious conversation with President Bush and his team. I proposed that the United States, Russia, and Europe jointly create a missile defense system. Que Trump estaría encantado de recuperar contra China. Le está soltando caramelitos Putin a Trump. Y Tucker Carlson es el hombre de Trump en esta entrevista. Tucker Carlson es el hombre de Trump detrás de esa internacional conservadora cuya ideología puede seguir en gran medida, yo creo que eso que se llama la ilustración oscura, que es una suerte de anti-ilustración de tipo tradicionalista, metafísica, etc. Un poco duguinista, sin necesidad de aceptar los planteamientos de la cuarta teoría política en sí, pero evidentemente a Trump le gustaría hacer una alianza Estados Unidos, Unión Europea, Moscú, siempre y cuando los miembros de la Unión Europea que estén en la OTAN paguen lo que tienen que pagar a la OTAN, porque dan menos dinero del que la OTAN necesitaría para organizarse según Trump, porque Trump afirma que los que más pagan son Estados Unidos y encima están protegiendo a gente que paga poco. Cosa que dentro de los parámetros de la geopolítica estadounidense es coherente. Es decir, o sea, nosotros nos estamos gastando un dineral en asegurar nuestros planes y programas en Europa y supuestamente tenemos unos socios que al mismo tiempo son subordinados nuestros y por todo el despliegue militar que nosotros tenemos, ellos tienen que pagar apenas dinero cuando nosotros nos gastamos un dineral. Trump aquí es coherente, evidentemente. Sigamos. Y lógico y coherente. If created unilaterally, threatens our security, despite the fact that the United States officially said that it was being created against missile threats from Iran. That was the justification for the deployment of the missile defense system. I suggested working together, Russia, the United States, and Europe. They said it was very interesting.
They asked me, "Are you serious?" I said, "Absolutely." May I ask, what year was this? I don't remember. It is easy to find out on the internet when I was in the USA at the invitation of a Bush senior. It is even easier to learn from someone I'm going to tell you about. I was told it was very interesting. I said, just imagine if we could tackle such a global strategic security challenge together. The world will change. We'll probably have disputes, probably economic and even political ones, but we could drastically change the situation in the world. He says yes, and asks, "Are you serious?" I said, "Of course. We need to think about it," I'm told. I said, "Go ahead, please." Then Secretary of Defense Gates, former director of CIA, and Secretary of State Rice came in here in Se refiere a Condoleezza Rice, que fue la secretaria de Estado con George Bush hijo. this cabinet, right here at this table. They sat on this table. Me, the foreign minister, the Russian defense minister on that side. They said to me, "Yes, we have thought about it. We agree." I said, "Thank God, great, but with some exceptions." So twice you've described US presidents making decisions and then being undercut by their agency heads. So it sounds like you're describing a system that's not run by the people who were elected in your telling. Una pregunta totalmente dirigida al público estadounidense, evidentemente por Tucker, esperando una respuesta que refrende esa pregunta, donde hay una petición de principio, evidentemente. Veremos si Putin la cumple, porque ahora, evidentemente, pues desde el ámbito republicano conservador y algún demócrata también, como Robert Kennedy Jr., se afirma que quien gobierna en Estados Unidos no es, evidentemente, la ciudadanía estadounidense, es el Pentágono, son los lobbies, es la gran burguesía, es decir, la democracia formal estadounidense, pues es, como todas las democracias, una pantomima, ¿no? Sigamos. Bueno, una pantomima no, es que la democracia es así. Sigamos. That's right, that's right. In the end, they just told us to get lost. I'm not going to tell you the details because I think it's incorrect. After all, it was confidential conversation. But our proposal was declined. That's a fact. It was right then when I said, "Look, but then we will be forced to take countermeasures. We will create such strike systems that will certainly overcome missile defense systems." The answer was, "We're not doing this against you, and you do what you want," assuming that it is not against us, not against the United States. I said, "Okay. Very well." That's the way it went. And we created hypersonic systems with intercontinental range, and we continue to develop them. We are now ahead of everyone, the United States and the other countries, in terms of the development of hypersonic strike systems, and we are improving them every day. But it wasn't us. We proposed to go the other way, and we were pushed back. Now, about NATO's expansion to the east. Well, we were promised no NATO to the east, not an inch to the east, as we were told. And then what? They said, well, it's not enshrined on paper, so we'll expand. So there were 5 waves of expansion, the Baltic states, the whole of Eastern Europe, and so on. And now I come to the main thing. They have come to the Ukraine, ultimately. In 2008, at the summit in Bucharest, they declared that the doors for Ukraine and Georgia to join NATO were open. Y esta cumbre de Bucarest de 2008 es un punto de inflexión, repito, importantísimo, para entender el cambio de orientación, no diría casi que un giro de 180 grados, pero quedaba poco, en la relación entre Rusia y los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? Porque Ucrania es un punto sensible no ya solo para la estrategia expansiva imperial rusa, sino también para la propia seguridad interna de Rusia, tal y como la conocemos actualmente en sus fronteras. Muchísimo más que los países bálticos, muchísimo más incluso que los países escandinavos. Finlandia quizás es problemática,
muchísimo más evidentemente que Bielorrusia e incluso que Georgia. Ucrania es un punto caliente fundamental para entender la política exterior rusa y su seguridad interna, su sistema de seguridad militar, ciudadana, logística, científica, etc. Tecnológica, tecnocientífica en todos los aspectos. Vamos a ver, yo creo que más o menos intuyo por dónde va a ir Putin en este sentido, pero vamos a ver por dónde va. La verdad es que esta segunda parte de la entrevista es mucho más directa que la primera. En la primera, el marco histórico, dejo abajo en la descripción, por cierto, la primera parte para que la veáis. El marco histórico que desarrolló Putin, que podría discutirse evidentemente, fue interesante para poner en contexto todo lo que está exponiendo ahora. Lo que está exponiendo ahora ya es cuestión de historia reciente, de geopolítica, de relaciones internacionales, etc. Muy interesante, vamos a seguir. Now about how decisions are made there. Germany, France seem to be against it as well as some other European countries. But then, as it turned out later, President Bush, and he's such a tough guy, a tough politician, as I was told later, he exerted pressure on us and we had to agree. It's ridiculous, it's like kindergarten. Where are the guarantees? What kindergarten is this? What kind of people are these? Who are they? You see, they were pressed, they agreed. And then they say, Ukraine won't be in the NATO, you know? I say, I don't know. I know you agreed in 2008. Why won't you agree in the future? Well, they pressed us then. I say, why won't they press you tomorrow? And you'll agree again. Well, it's nonsensical. Who's there to talk to? I just don't understand. We're ready to talk. But with whom? Where are the guarantees? None. So they started to develop the territory of Ukraine. Whatever is there, I have told you the background, how this territory developed, what kind of relations there were with Russia. Every second or third person there has always had some ties with Russia. And during the elections in already independent, sovereign Ukraine, which gained its independence as a result of the Declaration of Independence, and by the way, it says that Ukraine is a neutral state, and in 2008, suddenly the doors or gates to NATO were open to it. Ha dejado caer Putin que Ucrania es independiente por una declaración de independencia, que es verdad que luego Rusia reconoció. Pero parece ser que estaban dejando a caer que, de alguna manera, su gabinete, su gobierno o él mismo, aunque el gabinete anterior reconoció a Ucrania como Estado independiente, quizás él no está por la labor. Esto es una suposición mía, ¿eh? Pero parece que ha dejado caer Putin que él personalmente no reconoce a Ucrania como un Estado. Para él, Ucrania es una parte fundamental de Rusia y está dispuesto a recuperarla. Y si para recuperarla tiene que pactar con Trump esa recuperación, particularmente de Kiev, si puede, lo hará. Y para eso señala cómo en la cumbre de Budapest cambia, hay un punto de inflexión en las relaciones de Rusia con Estados Unidos y más importante incluso, de Rusia con Ucrania. Oh, come on. This is not how we agreed. Now, all the presidents that have come to power in Ukraine, they relied on electorate with a good attitude to Russia in one way or the other. This is the southeast of Ukraine. Hasta el Euromaidán. Hasta el Euromaidán. Que si no recuerdo mal es en el 2013-2014. Sigamos. This is a large number of people. And it was very difficult to dissuade this electorate, which had a positive attitude towards Russia. El electorado ucraniano tenía una actitud positiva hasta Rusia porque, si habéis visto la primera parte de esta videoreacción, Putin entiende que hay muchos rusos étnicos en Ucrania que siempre han visto con buenos ojos a la madre de Rusia, a Moscú. Esto con el Euromaidán se invierte porque ya hay una mayoría más que otanista, europeísta, que a través de esa revolución naranja de colores
liderada, entre otros, por Olga Timoshenko, Víktor Yanukovych, que acabó envenenado y le cambió la cara completamente, pues viraron la orientación de Kiev, en vez de a Moscú, hacia Berlín. No solo hacia Washington, hacia Berlín. Claro que la garantía de poder controlar eso para Moscú es acercarse a Berlín e impedir que Berlín hegemonice Europa. O por lo menos Europa del Este. Que esta es otra cosa a tener en cuenta. ¿Por qué a Rusia le conviene llevarse bien con Alemania? Para que Alemania no le pueda disputar el territorio que supuestamente Moscú quiere hegemonizar, que es toda Europa oriental. Alemania es una nación encajonada entre Francia, el Benelux y Polonia. Y los países escandinavos y Austria y Suiza por debajo. Lo único que le puede quedar a Alemania para dominar Europa es dominar al resto de naciones de su alrededor. A todas, a través de la Unión Europea. La dominación de Alemania de Europa Oriental requiere que Moscú sea débil. Pero si Alemania es fuerte y Moscú recupera su fuerza, Moscú, para contrarrestar la fuerza alemana, no le queda otra más que pactar una suerte de amistad con Alemania que impida que Alemania pueda tener una hegemonía mucho más fuerte en Europa del Este. Y si además eso permite a Rusia hacer a Alemania virar en una mayor amistad con Moscú para alejarla de Washington, mejor. Pero claro, como ya dije en mi primera parte de la videoreacción, eso a la OTAN, a Estados Unidos, no le gusta, porque el lema oficioso de la OTAN es nosotros encima, Alemania debajo y Rusia fuera. Pero si Rusia quiere dominar Europa del Este, no puede tener a Alemania debajo. Necesita a una Alemania más o menos fuerte, pero no excesivamente agresiva contra Moscú, para contrarrestar a Washington. Fijaros los equilibrios geopolíticos como son en Europa. Europa siempre ha sido un polvorín. Bueno, Europa. Esa península de Afroeurasia noroccidental que se llama Europa. Los equilibrios siempre han sido muy, muy frágiles a nivel geopolítico. Solo a través de una Pax imperial, la última, la Pax americana, se ha podido implantar una cierta paz en Europa. Pero Europa siempre ha sido un polvorín geopolítico. Y lo sigue siendo. Y lo seguirá siendo por muchísimos años, prácticamente desde siempre. Prácticamente desde la Edad Media y particularmente desde el siglo XVI, con el cisma protestante, luterano, calvinista y anglicano. Tampoco al Reino Unido le conviene un acercamiento entre Moscú y Berlín, porque el Reino Unido, su poder se basa, entre otras cosas, que en la Europa continental no haya ninguna potencia hegemónica. Y lo que menos querría es que no solo hubiese una potencia hegemónica en Europa continental, sino que hubiese dos, Alemania y Rusia. En fin. Amigos iberófonos, hispanos, tenéis que conocer más historia del mundo fuera de vuestro ámbito cultural y geopolítico. Tenéis que conocer bien historia de Europa. Tenéis que conocer bien historia de Rusia, historia de Alemania, historia de España. No sabéis nada de la historia de España. Como diría Jesús Maestro, hispanos, tenéis una cita pendiente con España. Sobre todo los que sois latinoamericanistas. Bueno, sigamos. Viktor Yanukovych came. No estoy divagando, estoy indicando cuestiones fundamentales también para entender el contorno y el entorno del discurso de Putin. Bien, aquí llegamos a Víktor Yanukovych, que ya le he mencionado. To power and how. The first time he won after President Kuchma, they organized a third round, which is not provided for in the constitution of Ukraine. This is a coup d'etat. Just imagine, someone in the United States wouldn't like the outcome. In 2014. 2014. Año en que se produce el Euromaidán. Sigamos. Before that. No, this was before that. After President Kuchma, Viktor Yanukovych won the elections. However, his opponents did not recognize that victory. The US supported the opposition and... Me he equivocado, no era Víktor Yanukovych, era Víktor Yushchenko, el que junto con Olga Timoshenko encabezó el Euromaidán y fue al que le envenenaron y le deformaron la cara. Víktor Yanukovych era prorruso, pero Víktor Yushchenko era europeísta y atlantista. And the third round was scheduled. What is this?
This is a coup. The US supported it, and the winner of the third round came to power. Imagine if in the US something was not to someone's liking, and the third round of election, which the US Constitution does not provide for, was organized. Súper gracioso. Vladimir Putin se conoce el funcionamiento de la Constitución de los Estados Unidos. No puede haber una tercera vuelta. ¿Cuántos ciudadanos estadounidenses conocen su propia Constitución? Fijaros si este hombre está preparado. Con sus errores, por supuesto, pero fijaros si este hombre está preparado para entender el mundo. Conoce el sistema político legal de Estados Unidos. ¿Vosotros creéis en serio que Pedro Sánchez conoce la Constitución rusa? ¿Conoce la Constitución de Estados Unidos? ¿Y la española? Sigamos. Nonetheless, it was done in Ukraine. Okay, Viktor Yushchenko, who was considered a pro-Western politician, came to power. Yo estaba equivocado en mi primera locución y era Yushchenko. Bien. No Yanukovych. We have built relations with him as well. He came to Moscow with visits. We visited Kiev. I visited too. We met in an informal setting. If he's pro-Western, so be it. It's fine. Let people do their job. The situation should have developed inside the independent Ukraine itself. As a result of Kuchma's leadership, things got worse and Viktor Yanukovych came to power after all. Maybe he wasn't the best president and politician, I don't know. I don't want to give assessments. However, the issue of the association with the EU came up. We have always been lenient to this, suit yourself. But when we read through the Treaty of Association, it turned out to be a problem for us, since we had a free trade zone and open customs borders with Ukraine, which under this association had to open its borders for Europe, which could have led to flooding of our market. Y eso a Rusia no le beneficia. ¿Por qué? Para evitar la hegemonía alemana en Europa Oriental. Si a través de un tratado de libre comercio, porque no es un tratado de libre comercio, es un tratado de comercio bilateral entre dos estados, en este caso Ucrania y Rusia, ese tratado se ve alterado porque Ucrania hace un tratado especial comercial mercantil con la Unión Europea, eso significa que Ucrania se va a llenar de mercancías de la Unión Europea y particularmente alemanas, contra las cuales no puede competir Rusia, por una cuestión de avance tecnológico. Y eso también perjudica a Rusia. La geopolítica siempre se impone sobre el mal llamado libre mercado. El libre mercado no existe ni puede existir. Amigos liberales que me escucháis, y os llamo amigos porque no tengo nada en contra vuestro a nivel personal. Algunos son un poco... no voy a calificarlo de momento, y otros son más tratables. Pero el libre mercado no existe, ni puede existir. Igual que no existe el individuo. Es una categoría metafísica que no tiene ninguna plasmación real. Cuando una ideología se construye sobre ideas metafísicas idealistas que no existen, esa ideología, al aplicarse a la realidad, falla. Y algo dirá, bueno, el comunismo también falló. Bueno, lo que falló fue el comunismo de tipo soviético. Pero hay muchas más modalidades de comunismo. El problema es que vosotros habéis reducido los liberalismos a una idea unívoca de liberalismo de corte anglosajón, que se basa en metafísica. Y esto es una crítica filosófica, que es la más efectiva frente al liberalismo. A Rusia no le beneficiaba, pura geopolítica y pura geoeconomía, una Ucrania repleta de mercancías alemanas contra las cuales Rusia no podía competir. Y un socio estratégico importante para un montón de cuestiones, tanto la imperial como la comercial, como es Ucrania para Moscú, como es Kiev para Moscú, acaba deslindándose de esa necesidad que tiene Rusia de recomponerse imperialmente, protegiendo primero su industria, teoría de la insubordinación fundante de Marcelo Gullo. Putin está haciendo su propia insubordinación fundante nueva. Digamos que es la segunda insubordinación fundante que hace Rusia. La primera la hizo Stalin, la segunda la está haciendo Putin. Eso. Hay que proteger la industria rusa
para potenciarla y luego poder llenar mercados primero cercanos de sus mercancías. Claro que la guerra con Ucrania ha servido para que ciertas mercancías y bienes y servicios rusos puedan, a través de los BRICS, exportarse al resto del mundo de una manera mucho más eficiente que antes de hacer los BRICS. Con lo cual, la guerra ruso-ucraniana comercialmente ha beneficiado muchísimo a Rusia, a pesar de las sanciones. Y ahí la ayuda a China ha sido fundamental, también porque China tiene a Rusia como un socio estratégico imprescindible para su franja y la ruta, para su nueva ruta de la seda, que pasaría necesariamente por esa central, por el Pacífico y el Índico, y por el Golfo Pérsico, y por Siberia y la Rusia europea. Aquí hay muchos factores en juego, y todos juegan sus cartas. La geopolítica al final es... No digo que todo sea geopolítica, porque tampoco es así, pero las decisiones más importantes a nivel de política interna no se pueden tomar si no se tiene en cuenta la política exterior. Solo decía Perón y tenía toda la razón del mundo. La verdad es la verdad, la diga Perón o su porquero. Sigamos. We said, no, this is not going to work. Y evidentemente que no va a funcionar porque una Ucrania a merced de la Unión Europea es una Ucrania a merced de Alemania. Tercera vez que Alemania querría tener a Ucrania bajo su bota, las dos veces anteriores de manera militar, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, la tercera mediante el mal llamado libre mercado, la geoeconomía. Y eso es algo que Moscú no podía tolerar y tampoco podía tolerar que además de ese acercamiento a Alemania vía Unión Europea mercantil, hubiera un acercamiento a la OTAN. Porque la Unión Europea y la OTAN van de la mano. No se puede entender la una sin la otra. Muy pocos países están en la OTAN y no en la Unión Europea, Noruega, y muy pocos países están en la Unión Europea y no en la OTAN. Austria es un caso. Sigamos. We shall close our borders with Ukraine then. Claro, The evidentemente. customs borders, that is. Aduaneras. Yanukovych started to calculate how much Ukraine was going to gain, how much to lose, and said to his European partners, I need more time to think before signing. Normal. The moment he said that, the opposition began to take destructive steps, which were supported by the West. It all came down. The West no existe, Occidente no existe. Mis dos vídeos sobre el mito de Occidente y sobre qué es Occidente. El mundo anglosajón, es que he movido el micrófono. El capitalismo anglo-germánico protestante, que es el que implanta el modo de producción capitalista. Y ahí es cuando viene el Euromaidán. El golpe de Estado que además es apoyado desde Berlín y desde Bruselas y desde Washington, desde la OTAN, relanza en Ucrania al fascismo y al nacionalsocialismo. Y además, un fascismo y un nacionalsocialismo que van de la mano de muchos elementos judíos fascistizantes. Escúchame, Rayo. Hay fascistas judíos. Y hay incluso sionistas que simpatizan con el nacionalsocialismo. Esto puede ser rocambolesco, pero es así. En Ucrania, bastantes. En el batallón Azov hay neonazis y sionistas, luchando juntos. ¿Qué les une? La rusofobia y el anticomunismo. Por eso, tras el Euromaidán, tras el golpe de Estado, el primer partido político que es ilegalizado y algunos de sus militantes aniquilados físicamente, asesinados, son es el Partido Comunista Ucraniano, que está prohibido. Eso explica que hoy, año 2024, haya partisanos comunistas y antifascistas luchando junto a otros, prorrusos, incluso de tercera posición, contra Ucrania. Porque, cuidado, esto también ha dividido a la tercera posición, la guerra ruso-ucraniana en el resto del mundo. Digamos que los nacionalsocialistas clásicos están con Ucrania. Y los tercerposicionistas, digamos, post-Segunda Guerra Mundial, que defienden un modelo más tipo Jean Tirard, comunitarista, más Alain de Benoist o más Dugin, cuarta teoría política, están con Rusia. La guerra ruso-ucraniana ha supuesto un punto absoluto de inflexión en eso que se llama tercera posición, que es un totum revolutum, que propiamente hablando no existe. Hay un montón ahí de ideologemas
o ideologías que tienen muy poco que ver entre sí, les unen 4 cosas simples y básicas y que coyunturalmente pues, han ido de la mano, pero cuando la coyuntura cambia no pueden ir de la mano. El golpe de Estado del Euromaidán es un golpe europeísta, atlantista y liberal que va de la mano de sionistas fascistas y de neonazis ucranianos, fans de Stepan Bandera, etc. Sigamos. To Maidan and a coup in Ukraine. So he did more trade with Russia than with the EU. Ukraine did. Of course. It's not even the matter of trade volume, although for the most part it is. It is the matter of cooperation ties, which the entire Ukrainian economy was based on. The cooperation ties between the enterprises were very close since the times of the Soviet Union. Una de las empresas producía allí componentes que se ensamblaban tanto en Rusia como en Ucrania y viceversa. Claro, aunque se fragmentara la URSS, los vínculos económicos y comerciales herederos del Comecon, que fue básicamente el espacio de libre comercio de los países socialistas, de la quinta generación de izquierdas, más los vínculos también económico-militares del Pacto de Varsovia y económico-sociales partidarios de la Cominform, como heredera de la fenecida en 1943 Tercera Internacional, Comintern, han seguido vigentes durante muchos años, incluso después de la caída de la URSS. Eso no se evapora de la noche a la mañana, y evidentemente eso no se evapora y es incluso necesario para el mantenimiento recurrente de relaciones políticas y económicas entre estados. Sigamos. One enterprise there used to produce components to be assembled. Y eso al mismo tiempo permite a Rusia reindustrializarse con Putin después de la nefasta década de los 90. Porque lo que destruye a Rusia no es el comunismo, ni siquiera la perestroika. La perestroika abre la puerta a la destrucción de Rusia que se produce en los años 90 con Boris Yeltsin. Amigos liberales. Cuando cae la URSS, cae como tercera potencia económica mundial. Pero es con Yeltsin y con el shock liberal capitalista cuando Rusia llega a una hecatombe social. Lo que destruye a Rusia es el liberalismo. Es el liberalismo, no el socialismo soviético. Que conste, el liberalismo es una ideología que ha destruido naciones enteras. Por cierto, la España del siglo XIX la destruyó el liberalismo. Sigamos. Both in Russia and Ukraine and vice versa. They used to be very close ties. A coup d'etat was committed, although I shall not delve into details now, as I find doing it inappropriate, the US told us. Bueno, pues eso es tarea de historiadores y de periodistas, Vladimir. Calm Yanukovych down, and we will calm the opposition. Let the situation unfold in the scenario of a political settlement. We said, all right, agreed, let's do it this way. As the Americans requested, Yanukovych did use neither the armed forces nor the police, yet the armed opposition committed a coup in Kiev. What is that supposed to mean? Who do you think you are? I wanted to ask the then US leadership. With the backing of whom? With the backing of CIA, of course. The organization you wanted to join back in the day, as I understand. Conoce muy bien Putin a Tucker Carlson. Tucker quiso ser parte de la CIA. Es evidente que la CIA está detrás del Euromaidán. Como dijo Marcelo Gullo, no es conspiranoia, que por cierto, Daniel López en su libro sobre qué es el globalismo explica muy bien, Historia del globalismo explica muy bien, que el término conspiranoia es un término inventado por la CIA para desprestigiar las investigaciones sobre conspiraciones políticas que se producían. Recuerdo que la red Gladio anticomunista del siglo XX, de la Primera Guerra Fría, parecía conspiranoia hasta que se demostró su existencia. Pero como dice Marcelo Gullo, insisto, la esencia de la política es la conspiración. La CIA, evidentemente, no solo, pero en gran parte estaba detrás del Euromaidán. We should thank God they didn't let you in, although it is a serious organization. Hombre, nos I ha jodido. understand.
Claro que es seria. Si no fuese seria, no hubieran logrado todo lo que han logrado, a nivel interno y externo. My former vis-a-vis in the sense that I served in the first main directorate, Soviet Union's intelligence service. They have always been our opponents. A job is a job. Es muy inteligente este hombre. Se esté de acuerdo con él o no, es muy interesante escucharle. Y prestar atención siempre a todo lo que dice. Mis reacciones ante Milei pues no pueden ser iguales porque Milei es básicamente un patán, es un cipayo del mundo anglosajón, como son prácticamente todos los liberales. Empezando por Jesús Huerta de Soto, que es un cipayo del mundo anglosajón. Un gran burgués español, entre las 500 economías más ricas del mundo, que está al servicio de la subordinación ideológico-cultural de España al mundo anglosajón, igual que todos sus discípulos. Rayo, Manuel Llamas, Daniel Lacalle, son todos cipayos de los anglos. Y Milei es el cipayo de los cipayos porque es el líder del liberalismo actual, de la escuela austríaca actual. Y lo que hace es simplemente, pues, esputar ideologemas y eslóganes baratos. Pero Putin no. Putin también lo hace, también hace eslóganes, pero o sea, también hace eslóganes a veces baratos, pero otros son más caros y otros son mucho más elaborados. Es decir, comparar a Milei con Putin a nivel de inteligencia, no hablo de ideologías, yo qué sé, es como comparar a una ameba unicelular con un delfín. No hay color. Y digo delfín porque los delfines son la segunda especie después de la humana, si no me equivoco, más inteligente del planeta. En fin, no hay color, no hay color. O sea, en esta videoreacción sí estoy disfrutando, evidentemente. Con las de Milei no disfruto. O sea, me sorprendo de lo pazguato y botarate que puede llegar a ser una persona. Pero Putin es muchísimo más inteligente que Milei. Muchísimo más. Milei tiene inteligencia porque ha logrado llegar al poder. Pero Milei es una marioneta, obedece a una estrategia. Tanto a nivel de dialéctica de clases, de las burguesías hispanoamericanas, porque lo que buscan es que haya más Mileis en las naciones de la Iberofonía, incluida España, si se pudiera, directa o indirectamente, pero a nivel de geopolítica son cipayos del poder anglosajón. Absoluta y totalmente. La prueba, que David Cameron ha ido a las Malvinas y Milei ha protestado. No. ¿Por qué? Porque es un cipayo de los anglos. Los liberales argentinos de siempre han sido cipayos del mundo anglosajón. Todos. Sin excepción. Oye, Roca, ¿alguna vez trató de invadir las Malvinas? No, sigamos. No. Технически они все сделали правильно. Technically, they did everything right. They achieved their goal of changing the government. However, from political standpoint, it was a colossal mistake. Surely it was political leadership's miscalculation. They should have seen what it would evolve into. Итак, So, in 2008, the doors of NATO were opened for Ukraine. In 2014, there was a coup. They started persecuting those who did not accept the coup, and it was indeed a coup. They created a threat to Crimea, which we had to take under our protection. They launched the war in Donbass in 2014 with the use of aircraft and artillery against civilians. This is when it all started. There's a video of aircraft attacking Donetsk from above. They launched a large-scale military operation, then another one. When they failed, they started to prepare the next one. All this against the background of military development of this territory and opening of NATO's doors. Importante cuestión a tener en cuenta. En esa guerra declarada a los rusos étnicos en Ucrania por parte de los golpistas liberales de Kiev, a ellos se une el lumpen neofascista y sionista incluso y neonazi. ¿Por qué? Porque como bien explica en su libro sobre Vox, La Fuerza Nueva del Yunque, Gonzalo Sichar, y tiene razón en esto, el fascismo y el neofascismo
y el nazismo, a pesar de su fraseología revolucionaria, siempre ha acabado siendo la putita de los conservadores y de los liberales. Es decir, que no ha habido nunca una revolución fascista, propiamente hablando, porque siempre se han puesto al servicio de la gran burguesía en su ala derechista. Y en Ucrania no es la excepción. El batallón Azov tiene sus planes y programas, evidentemente, a nivel estatal y de proyecto político, pero difícil de ejecutar. Pero al final el fascismo, detrás de esa fraseología revolucionaria, siempre se pone al servicio político del ala más conservadora y derechista de la burguesía de las naciones. Siempre. No digo que todo, hay excepciones, no digo que todos los fascistas clásicos se han hecho eso, algunos y no iba por esa línea, pero acabaron siendo purgados, como Ernst Röhm y las SA más obreristas en la noche de los cuchillos largos. Y los elementos más izquierdistas también del fascismo italiano fueron purgados. Y la facción más obrerista sindicalista de Falange igual fue purgada. Lo que no obstó para que el franquismo absorbiera muchos elementos sociales de Falange, pero siempre subordinados a la doctrina social de la Iglesia. El neofascismo y el neonazismo en Ucrania se pone al servicio de un proyecto otanista y europeísta, derechista, liberal y capitalista. Con lo cual, de revolucionario, nada. El fascismo nunca ha sido una ideología revolucionaria, jamás, nunca. El fascismo nunca ha puesto realmente en tensión y en cuestión al capital. Que haya habido algunos elementos de la tercera posición fascista o nacional sindicalista, sobre todo, que haya criticado al capital, a veces incluso con razonamientos ciertos, verdaderos, es una cosa que no se niega, pero a la larga, de facto, jamás han servido para otra cosa más que reforzar al capital vía manu militari. Por eso Mises, al hablar del fascismo, dice que sería un error fatal considerar al fascismo como algo más que una solución de urgencia. Es una solución de urgencia contra la verdadera revolución, que es la marxista. Pero como la tercera posición nunca se ha aliado con los marxistas, pues nunca han sido revolucionarios. Que lo que no obsta para que haya habido gente que venía de la tercera posición y acabó abrazando el marxismo. E incluso en España hay casos muy claros. Manuel Sacristán, yo creo que es el más conocido. Manuel Sacristán, de muy joven, fue militante de Falange y luego se volvió comunista. Y Gustavo Bueno, que en su juventud, hasta la Segunda Guerra Mundial, tenía posiciones cercanas al jonsismo, en su estancia en Salamanca estuvo obligadamente, y al igual que su mujer, porque era obligatorio, a nivel de enseñanza militar en el SEU, de enseñanza secundaria. Después de los movimientos estudiantiles y de las huelgas estudiantiles del año 1956, seguida incluso por falangistas antifranquistas, Bueno se va separando completamente de esas ideas y es en los años 60, ya en Salamanca, pero más acentradamente cuando se va a Oviedo, cuando conoce y abraza el marxismo. Por cierto, una cosa muy curiosa, hace poco vi un vídeo, no es santo de mi devoción, pero me pareció muy curioso, de Ricardo Sainz de Nestrillas, diciendo que la Falange se equivocó de bando en la Segunda Guerra Mundial. Yo ahí lo dejo, para que lo debatáis en la caja de comentarios. Un nacional sindicalista supuestamente puro, como es Ricardo Sainz de Nestrillas, con un pasado bastante sombrío, en lo personal, lo que no obsta para que haya podido tener una redención personal, que no niego,
ha afirmado recientemente en una entrevista que Falange Española se equivocó de bando en la guerra civil. Que Falange Española no tenía que haber apoyado al clero, ni a la cúpula militar, ni a los grandes terratenientes, ni a la gran burguesía. Que tenía que haberse puesto del lado de la Segunda República y de los obreros y campesinos, de las masas anarcosindicalistas y del Partido Comunista. Pero el problema es que como la tercera posición nunca ha sido verdaderamente revolucionaria en ninguna de sus facciones, pues todo esto son ucronías. Son ucronías. Pero bueno, toda esta diatriba, por mi parte, pues no deja de ser una reflexión en voz alta sobre los meandros de las ideologías, de la historia, que son tremendamente interesantes, pero que es bueno pues poner en correspondencia. Fue muy criticado por parte de alguna gente el encuentro que Gonzalo Sicart, que es mi editor del libro Iberofonía y Socialismo, editorial Última Línea, porque él es el dueño de Última Línea, fue muy criticada la participación de Gonzalo Sicart en mi canal de YouTube, injustamente, yo diría, porque además en su libro sobre Vox, La Fuerza Nueva del Yunque, dice una cosa que es cierta, que es que el fascismo jamás ha sido un movimiento verdaderamente revolucionario. Y Gonzalo Sicart no es marxista, ni socialista, ni comunista, ni nada, es un social liberal. Pero es una persona que, desde su perspectiva antropológica, ha estudiado bastante la tercera posición. Y siempre y afirma que siempre, y esto es un hecho fáctico, salvo excepciones personales, la tercera posición siempre se ha puesto del lado del ala conservadora de la burguesía nacional. E incluso del liberalismo. ¿O acaso no hubo neofascistas italianos que en la dictadura de Pinochet se fueron allí a hacer de mercenarios, a Chile? Hubo neonazis y neofascistas chilenos que criticaron a esos neofascistas italianos, pero eran minoría, era una cosa, digamos, superficial, testimonial, anecdótica. El fascismo, al final, siempre ha acabado siendo una muletilla de la derecha conservadora liberal y de su poder. Y en ocasiones de la izquierda liberal también. Dejo esta diatriba para la reflexión, comentad. Sigamos. How could we not express concern over what was happening? Es que lo digo porque en el Euromaidán eso es lo que pasa. En Ucrania eso es lo que ha pasado. Los neonazis ucranianos y los fascistas sionistas ucranianos se han puesto al servicio de la OTAN. Una organización anticomunista, la OTAN, y capitalista, dedicada a implantar ¿el qué? La libertad de mercado, los contratos voluntarios, es decir, la esclavitud asalariada vía militar geopolítica. La OTAN es la estructura formal militar que permite la implantación de la infraestructura material de la esclavitud asalariada a escala prácticamente global y afianzarla, sobre todo, en América del Norte y Europa Occidental. Y hasta Europa del Este ha llegado. Estos son términos de mi querido amigo Andrés González Gómez, con el que tengo a veces tiranteces, pero siempre aprendo de él. Sigamos. Y él aprende de mí, espero. From our side, this would have been a culpable negligence. That's what it would have been. It's just that the US political leadership pushed us to the line we could not cross, because doing so could have ruined Russia itself. Besides, we could not leave our brothers in faith, in fact, a part of Russian people, in Lo que está diciendo Putin es que el Euromaidán y la situación que generó empujó a Rusia a una situación límite que no querían porque la perjudicaba económicamente. Cosa que yo creo que han solventado a pesar de las sanciones, pero aquí Putin tiene parte de verdad. in the face of this war machine. What was but that was 8 years before the current conflict started. So what was the trigger for you? What was the moment where you decided you had to do this? Спровоцировал конфликт
изначально... Initially, it was the coup in Ukraine that provoked the conflict. By the way, back then the representatives of 3 European countries, Germany, Poland and France, arrived. They were the guarantors of the signed agreement between the government of Yanukovych and the opposition. They signed it as guarantors. Despite that, the opposition committed a coup, and all these countries pretended that they didn't remember that they were guarantors of the peaceful settlement. Никто не вспоминает They just threw it in the stove right away, and nobody recalls that. этот договор между... I don't know if the US know anything about the agreement between the opposition and the authorities, and its 3 guarantors who, instead of bringing this whole situation back in the political field, supported the coup. Although it was meaningless, believe me, Янукович совсем согласился. because President Yanukovych agreed to all conditions. He was ready to hold an early election which he had no chance of winning, frankly speaking. Зачем, Господи, Everyone knew that. Then why the coup? Why the victims? Why threatening Crimea? Why launching an operation in Donbass? This I do not understand. That is exactly what the miscalculation is. CIA did its job to complete the coup. Один из замов госсекретаря. I think one of the deputy secretaries of state said that it cost a large sum of money, almost 5 billion. Marcelo Gullo, la esencia de la política es la conspiración. Y las conspiraciones son caras. Muy caras. Cuestan mucho dinero. Cuando los contribuyentes pagan sus impuestos, buena parte de los mismos financian conspiraciones. La contaduría de esto es difícil de investigar, pero a saber cuánto de lo que pagamos en impuestos los ciudadanos de diversos estados van a conspiraciones que incluso van en contra de nosotros mismos, de los que pagamos impuestos. Conspiraciones que cuestan vidas. Los ciudadanos, los trabajadores, los esclavos asalariados del capitalismo, ¿cuántas veces hemos financiado los planes y programas y las conspiraciones mortíferas de la gran burguesía? Y de la burocracia. Eso os lo dejo a vuestra reflexión. Podéis comentar abajo. Sigamos. But the political mistake was colossal. Why would they have to do that? All this could have been done legally, without victims, without military action, without losing Crimea. We would have never considered to even lift a finger if it hadn't been for the bloody developments on Maidan. Мы согласились с тем, что... Because we agreed with the fact that after the collapse of the Soviet Union, our borders should be along the borders of former Union's republics. Estuvimos de acuerdo. Pero ya no estáis tan de acuerdo, Putin. Ya no estáis tan de acuerdo. Os gustaría recuperar las antiguas fronteras, no ya de la URSS, sino incluso del Imperio Ruso. Por eso Putin incluso ha llegado hace poco a reclamar Alaska de nuevo. Y ahora se está hablando incluso de que hay un 34% de ciudadanos estadounidenses en Alaska que quieren independizarse de Estados Unidos. A ver, no es que estuvieseis de acuerdo, es que nos quedaba más remedio. Insisto, la soberanía es una cuestión de control efectivo de territorio, población, recursos, materias primas, patrimonio, etc. ¿Por qué lo aceptaron de buen grado? Pues porque no podían mantener la unidad de la Unión Soviética. No podían. No podían. Que, en fin, también juega sus cartas Putin aquí. Es prudente y es... oculta mucho más de lo que dice. Cosa necesaria en cualquier gobernante político. Sin necesidad de mentir. La mentira y la verdad son armas políticas por igual, pero muchas veces es más efectivo no decir algo que mentir a nivel político. Sigamos. We agreed to that, but we never agreed to NATO's expansion, and moreover, we never agreed that Ukraine would be in NATO. Базы НАТО
без всяких разговоров с нами. We did not agree to NATO bases there without any discussion with us. For decades, we kept asking, don't do this, don't do that. В последних событиях. Ну, во-первых, And what triggered the latest events? руководство Украины заявило, Firstly, the current Ukrainian leadership declared that it would not implement the Minsk agreements, which had been signed, as you know, after the events of 2014 in Minsk, where the plan of peaceful settlement in Donbass was set forth. нет, руководство But no, the current Ukrainian leadership, foreign minister, all other officials, and then president himself said that they don't like anything about the Minsk agreements. иными словами, исполнять не собираются. In other words, they were not going to implement it. Прямо сказали, что подписывали уже A year or a year and a half ago, former leaders of Germany and France said openly to the whole world это соглашение Минска. that they indeed signed the Minsk agreements, but they never intended to implement them. Rusia quiere forzar unos nuevos acuerdos de Minsk, que Vladimir Zelensky rechazó los anteriores, cuando estaba supuestamente de acuerdo. También es verdad que por presiones de la Unión Europea y de Estados Unidos, Zelensky se alejó de Minsk. Como diría Diego Fusaro, un actor nato, Zelensky. Buscaba la biografía de Zelensky, que era un caricato, era un tío que se dedicaba... Es como si José Mota fuese presidente de España. They simply led us by the nose. Was there anyone for you to talk to? Did you call a U.S. President, Secretary of State, and say, if you keep militarizing Ukraine with NATO forces, this is going to get, we're going to act? Мы постоянно об этом говорили. Мы постоянно об этом говорили. Мы обращались We talked about this all the time. We addressed the United States and European countries' leadership to stop these developments immediately, to implement the Minsk agreements. Frankly speaking, I didn't know how we were going to do this, but I was ready to implement them. These agreements were complicated for Ukraine. They included lots of elements of those Donbas territories' independence. That's true. However, I was absolutely confident, and I'm saying this to you now. I honestly believe that if we managed to convince the residents of Donbass, and we had to work hard to convince them to return to the Ukrainian statehood, then gradually the wounds would start to heal. When this part of territory reintegrated itself into common social environment, when the pensions and social benefits were paid again, all the pieces would gradually fall into place. No, nobody wanted that. Everybody wanted to resolve the issue by military force only. But we could not let that happen. And the situation got to the point when the Ukrainian side announced, no, we will not do anything. They also started preparing for military action. It was they who started the war in 2014. Nuestro objetivo es detener esta guerra. Bueno, el objetivo de Rusia es ganar esa guerra, que es una forma de detenerla. Es decir, en el fondo da igual quién empiece una guerra, lo que importa es quién la gana. Quién la acaba, es lo importante. Our goal is to stop this war. And we did not start this war in 2022. This is an attempt to stop it. Do you think you've stopped it now? I mean, have you achieved your aims? No, we haven't achieved our aims yet. Le honra aquí la sinceridad a Putin. Aquí está siendo honrado. No han logrado aún sus objetivos. Because one of them is denazification. Pero es imposible desnazificar Ucrania mientras tenga el apoyo de la burguesía ucraniana y europea, estadounidense, liberal, tanto progresista como conservadora. El neonazismo, el nazismo y el fascismo no pueden medrar si no tienen apoyo de un ala importante de la clase dominante, burguesa. Recordemos lo que dice el propio Mises, judío, que apoyó, judío liberal clásico que apoyó el fascismo de Dollfuss. Que en un momento dado se tuvo que ir de Austria por el Anschluss y porque ya los nazis ya iban a por él. Pero, a ver... Que por cierto, si Mises no llegara a irse a Estados Unidos, no sería nadie. Nadie le conocería.
no hubiera tenido la repercusión que tuvo a nivel histórico. ¿Por qué? Porque fue un factor fundamental para la Guerra Fría. Los think tanks liberales austríacos, como el Mises Institute. Mises se convirtió en una herramienta geopolítica de la Primera Guerra Fría. Y lo es todavía de la Segunda. Mises es el capo de la escuela austríaca. Mises diría que lo es von Baberg, pero Mises sintetiza von Baberg. Aunque con Mises se deriva, valga la redundancia, más idealista que lleva a Rothbard y que lleva a Huerta de Soto, Rayo, etc. De hecho, es curioso porque hasta el propio Antonio Escotado, en un artículo en Libertad Digital, contestando a la Fundación Gustavo Bueno por unas críticas que hicieron de los enemigos del comercio, llama a la línea austríaca Mises-Rothbard, textualmente Escotado lo dice, delirio idealista. Filosófico. Muy curioso esto. Pero claro, o sea, ¿cómo vas a desnazificar Ucrania si Ucrania tiene el apoyo de demócratas liberales y gran burgueses del campo capitalista? Sin eso, la tercera posición no es nada. Una tercera posición revolucionaria, pues Inestrillas en parte tiene razón, es que se equivocan de bando. Además, si no quisiesen si estuviesen en el bando acertado, tendrían que abrazar el marxismo. Tendrían que abrazar el marxismo. Y José Antonio Primo de Rivera se leyó el tomo 1 del Capital. El tomo 2 y el tomo 3 no. Y José Antonio Primo de Rivera dice que el análisis de Marx sobre el capitalismo es rotundo, contundente, certero. No así las propuestas de solución. Pero claro, es que en el Capital hay 0 propuestas de solución de lo que es el capitalismo. Marx es una persona que prácticamente en muy pocos textos ha ofrecido recetas concretas de solución. Más allá de la necesidad de la instauración de la dictadura revolucionaria del proletariado en forma de república democrática. Porque el marxismo es eso. El marxista es todo aquel que defienda la instauración de la dictadura revolucionaria del proletariado en forma de república democrática, independientemente de la forma democrática de esa república, en tanto que necesidad dialéctica para superar el modo de producción capitalista, que es la elevación a la condición de clase nacional de los esclavos asalariados. Quien defiende esto es marxista. Quien no defiende esto no es ni puede ser marxista. Pero si quieres estar del lado revolucionario, Inestrillas, tienes que asimilar esto. Si no lo asimilas, no eres revolucionario. Y esto no implica que no se pueda convivir un cierto tiempo con otras clases sociales, incluida la burguesía nacional, como ocurre en la República Popular China. Pero la burguesía nacional es una clase con la que se colabora dentro de un sistema político de dictadura revolucionaria del proletariado. El proletariado domina a la burguesía. El proletariado impone su ley sobre la burguesía. No colabora con ella. La utiliza. Mejor dicho, no. Sí colabora con ella, pero la utiliza. Lo que no hace es subordinarse a sus planes y programas. Que es lo que pasa con las democracias liberales y con los fascismos. Así que esto es un mensaje para la gente nacional sindicalista que me siga. Os invito públicamente a abrazar esta tesis fundamental, núcleo fundamental del marxismo. A ver si es posible. No lo sé. Pero si la abrazáis, habéis dado un paso de gigante hacia el lado correcto de la revolución, el único que hay. Sigamos. This means the prohibition of all kinds of neo-Nazi movements. This is one of the problems that we discussed during the negotiation process, which ended in Istanbul early this year. And it was not our initiative, because we were told by the Europeans, in particular, that it was necessary to create conditions for the final signing of the documents. My counterparts in France and Germany said, "How can you imagine them signing a treaty with a gun to their heads? The troops should be pulled back from Kiev." I said, "All right." We withdrew the troops from Kiev.
As soon as we pulled back our troops from Kiev, our Ukrainian negotiators immediately threw all our agreements reached in Istanbul into the bin договоренности, достигнутые в Стамбуле. and got prepared for a long-standing armed confrontation with the help of the United States and its satellites in Europe. Вот. That is how the situation has developed, and that is how it looks now. Да. But what is, pardon my ignorance, what is denazification? What would that mean? What is, ¿Qué significa eso? Pues destruir a los nazis. Desnazificar es destruir a los nazis y purgar ideológicamente a los ucranianos de ideologías nazis. Como, o sea, cosa que no hizo Estados Unidos ni la OTAN con la República Federal de Alemania. Y por eso en la OTAN entraron antiguos grandes jerarcas militares del ejército alemán y nazi. La Unión Soviética sí desnazificó a Alemania Oriental. Alemania Occidental nunca fue desnazificada. Sigamos. Да, вот я как раз хочу сейчас об этом сказать. Это очень важный вопрос. Денацификация. That is what I want to talk about right now. It is a very important issue. Denazification. Искать, как говорят некоторые аналитики. After gaining independence, Ukraine began to search, as some Western analysts say, Как its поставить identity. во главу угла этой идентичности. And it came up with nothing better than to build this identity upon some false heroes who Stepan Bandera. La identidad nacional ucraniana se construye contra Rusia. Y no solo contra Rusia, contra la Unión Soviética, contra el comunismo y contra Stalin. Aquí hay que reconocer que Putin, a pesar de no ser comunista y de haber criticado muy fuertemente, con razón, a Lenin con la cuestión del derecho de autodeterminación, lo hablé en mi primer vídeo, y a Stalin por su idea étnica de nación, que proviene del idealismo alemán, igual que ocurre en el fascismo, aunque en sentidos contrapuestos, e incluso contradistintos. Buscad en internet lo que significa eso. Pues la identidad nacional ucraniana, tanto a nivel liberal como a nivel neonazi, se construye contra la Unión Soviética. Es triplemente negrolegendaria la identidad nacional ucraniana. Hemos hablado antes de cómo Rusia utiliza la leyenda negra contra España, pero hay que ver cómo la Unión Europea, la OTAN y las clases dominantes ucranianas utilizan una triple leyenda negra. Una leyenda negra antirrusa, rusofobia, que existe, una leyenda negra anticomunista y particularmente antisoviética, y una tercera leyenda negra contra Stalin. Stalin, que, lo digo sin despeinarme, es uno de los 5 mayores jefes de Estado de la historia. Uno de los 5 mayores jefes de Estado de la historia. A la altura de Alejandro Magno, de Trajano, de Felipe II y de Deng Xiaoping. Para mí, Alejandro Magno, Felipe II, Trajano, Stalin y Deng Xiaoping son los más grandes jefes de Estado de todos los tiempos. Modelos a seguir. Modelos absolutamente a seguir por todas las cosas que hicieron bien. He puesto a Alejandro Magno el primero, pero realmente fue el que más fracasó en sus pretensiones. Yo diría que el podio estaría entre Felipe II, Trajano y en el tercer puesto empatados Stalin y Deng Xiaoping. Y después Alejandro Magno. A algunos no os gustará lo que he dicho, pero bueno, es lo que hay. Dejad abajo en los comentarios lo que os parece mi clasificación. La identidad nacional ucraniana se construye contra Rusia, contra la Unión Soviética y el comunismo y contra Stalin. Frase de Stalin famosa. Sobre mi tumba echarán toneladas de basura. El viento de la historia las borrará inexorablemente.
El viento de la historia todavía solo está empezando a soplar. Dentro de varios siglos, no sé cuántos, pero dentro de varios siglos, la historia absolverá a Stalin. Un gigante histórico, Stalin. Como lo es Trajano, emperador romano hispano, como lo es Alejandro Magno, como lo es Deng Xiaoping, el gran artífice del poder chino, de la izquierda asiática, y como lo es Felipe II, que es, atención a la analogía que voy a hacer, que a algunos les va a sorprender, es el Stalin del Imperio Español. Fíjate lo que acabo de decir. Es el Stalin del Imperio Español. No porque fuese comunista Felipe II, ni gilipolleces de esas, sino porque es el hacedor del imperio en su máxima extensión y esplendor. Extensión por el Mare Clausum. Y porque unifica a España y Portugal. Y esplendor porque él es el puente entre el Renacimiento y el posterior barroco del gran largo siglo de oro español. El mayor político de la historia de España es Felipe II, para mí. Mucho más que, evidentemente, Isabel la Católica, Carlos I, están en el podio. Pero Felipe II es el gigante de la historia de España, el mayor gigante político de la historia de España. Sin duda alguna. Admirable, espectacular. El mejor gobernante que hemos tenido jamás en nuestra historia. El mejor emperador que ha tenido jamás la hispanidad. Un absoluto ser brillantísimo. Como Stalin. Y luego habrá, pues, comunistas vulgares que caricaturicen esto que estoy diciendo, pero bueno. Son gente random que a nadie le importa. Sigamos. Collaborated with Hitler. Которые сотрудничали с Гитлером. Я уже говорил, что I have already said that in the early 19th century, when the theorists of independence and sovereignty of Ukraine appeared, they assumed that an independent Ukraine should have very good relations with Russia. но в силу исторического развития But due to the historical development, those territories were part of the Polish-Lithuanian Commonwealth. Poland, where Ukrainians were persecuted and treated quite brutally as well as were subject to cruel behavior. идентичность и вели себя очень жестоко, это все осталось в памяти. There were also attempts to destroy their identity. Когда началась Вторая мировая война, часть этой All this remained in the memory of the people. When World War II broke out, part of this extremely nationalist elite collaborated with Hitler, believing that he would bring them freedom. она начала сотрудничать с Гитлером, полагая, что The German troops, even the SS troops, made Hitler's collaborators do the dirtiest work of exterminating the Polish and Jewish population. Hence this brutal massacre of the Polish and Jewish population. Hitler actuó con Ucrania como Napoleón actuó con España. Un supuesto liberador del oscurantismo, Napoleón del oscurantismo de la Iglesia, Hitler del oscurantismo comunista, bolchevique, judío. Leeros el Mein Kampf, de verdad. Más que nada porque el gran antídoto para no ser nazi es leerse a Hitler directamente, al Mein Kampf. Y simplemente actuó como un carnicero. Como fue Napoleón un carnicero en España, Hitler fue un carnicero en Ucrania. Pero cuidado que Hitler no hacía más que seguir de manera más extrema lo que ya desde el siglo XIX algunos estados europeos, Austria, Hungría, Polonia y Alemania querían hacer allí. Convertir Europa del Este en el granero de Berlín. Y particularmente Ucrania. Los planes del Tercer Reich para con Europa Oriental eran muy similares a los que tenía Inglaterra, el Imperio Británico, en el Raj británico. Un granero y una colonia. Y un gran campo de exterminio. Eso fue el Raj británico para Inglaterra, y eso quería Hitler para Europa Oriental. Porque el modelo a seguir por los nacionalsocialistas no era la Unión Soviética, no era Lenin,
era el Imperio Británico. Era el Imperio Británico. Eran los anglosajones, de los cuales los nazis eran aventajados discípulos. Si es que había socialistas fabianos en el Imperio Británico que eran partidarios del colonialismo. Y liberales, si es que esto da igual, si es que no es una cuestión liberal-socialismo. Es una cuestión de si eres partidario del colonialismo, eres un capitalista. Y los nazis querían convertir a Europa del Este en una gran colonia de Berlín. Y para eso, Alemania llevó a cabo en Ucrania unas campañas de exterminio de la población brutales, que ríete tú del supuesto Holodomor que la propaganda de Goebbels afirmó que existió. Propaganda de Goebbels. Porque la idea del Holodomor fue una propaganda que hizo Goebbels contra la Unión Soviética en base a unas hambrunas que no solo se produjeron en Ucrania, sino en otras partes de la Unión Soviética, y que enseguida fueron controladas por el gobierno stalinista. Enseguida fueron controladas por la Unión Soviética. Sigamos. Population, as well as the Russian population too. Которые с Гитлером сотрудничали. Вот отсюда вот эта жестокая резня. This was led by the persons who are well known, Bandera, Shukevich. It was those people who were made national heroes. That is the problem. And we are constantly told that nationalism and neo-Nazism exist in other countries as well. Yes, they are seedlings, but we uproot them, and other countries fight against them. But Ukraine is not the case. Esto es totalmente cierto. Plántulas. En Rusia hay neonazis. Claro, pero están súper controlados. No hay ni una sola nación democrática del planeta donde no haya neofascistas y neonazis. El problema es que Ucrania es la única nación que desde el poder político liberal, europeísta y atlantista capitalista, se ha fomentado el nazismo. La única contemporánea. ¿Y se ha fomentado contra qué? Contra los comunistas y contra Rusia. Lo gracioso, lo trágico, es que los países de la OTAN también han fomentado el nazismo ucraniano. Por eso es tremendamente hipócrita ver, incluso gente hebrea, judía, es hipócrita ver en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados de España, ver a Pedro Sánchez y al resto de parlamentarios, todos, Podemos, Vox, Sumar, PP, los secesionistas, Bildu, aplaudiendo a Zelensky, mientras España apoya logísticamente y da armamento a nazis en Ucrania. Luego algunos se extrañan, aunque a mí no me guste, con que Putin apoye más o menos taimadamente el secesionismo catalán. A pesar de que Puigdemont, en apariencia, también apoya a Zelensky contra Rusia. En apariencia, por todos estos tejemanejes que hay detrás. Pero Puigdemont ha hecho tweets y ha hecho discursos contra Rusia. ¿Por qué? Porque también hay intereses por parte de los secesionistas catalanes en agradar a George Soros y a otros. Pero la tercera posición, el neonazismo y el neofascismo, nunca ha sido realmente un movimiento revolucionario. Siempre ha estado al servicio de las grandes oligarquías y grandes burguesías capitalistas. Liberales. El liberalismo no ha tenido ningún problema jamás en apoyar el fascismo para proteger la propiedad privada de los medios de producción de la riqueza social contra la revuelta de los esclavos que representa el marxismo. Nunca. Y si Nestrillas tiene razón y el nacionalsindicalismo se ha equivocado de bando en la Guerra Civil Española, bueno, yo he criticado muchísimo al bando segundo republicano por cuestiones como la autodeterminación, evidentemente, la quema de iglesias, el asesinato de religiosos. Eso fue un absoluto y craso y gravísimo error. También los anarquistas dieron mucho por culo. Pero la cuestión es que la revolución, si no está del lado de los esclavos asalariados, no es verdadera revolución.
Por eso hoy día la revolución ni puede ser liberal, ni puede ser tercerposicionista, ni puede ser patriótica meramente. O es la revolución de los esclavos asalariados para implantar su hegemonía política desde el poder del Estado en forma de república democrática, o no es tal revolución. Inés Trillas, que repito, no es santo de mi devoción, ha abierto la puerta a un debate dentro de ese grupo ideológico. Otro debate es hispanidad de europeísmo. Que ya en mi entrevista con la gente de SND Editores, pues lo dije. Que de facto nunca se ha establecido, nunca se ha puesto por escrito. Nosotros, los nacionalsindicalistas, rechazamos el europeísmo, hacemos autocrítica de nuestra cercanía al Tercer Reich de Hitler y defendemos la hispanidad contra Europa y contra la hegemonía alemana. Eso por escrito, ningún nacionalsindicalista, ningún grupo nacionalsindicalista lo ha dicho nunca. Jamás. No se puede estar con Dios y con el diablo. No se puede estar con la hispanidad y con Alemania. A la vez. No se puede. Es una dicotomía. No se puede estar con la Compañía de Jesús y las reducciones jesuíticas al mismo tiempo con Lutero. No se puede estar con el mestizaje sexual del testamento de Isabel la Católica y con Hitler. No se puede. El nazismo es una ideología probablemente de las más execrables que han existido jamás en la historia de la humanidad y de las más delirantes. Delirantes por irracionales. Una ideología irracionalista, particularista, xenófoba, racista, esotérica a más no poder. El componente esotérico del nazismo es muy fuerte. Dentro de la tercera posición es la ideología más loca que hay. Y si el resto de tercerposicionistas no rompe con eso, jamás van a hacer revolución alguna. La tercera posición se tiene que desnazificar, si eso es posible. Y si no, pues al basurero de la historia. Ya casi que lo está. Igual que lo está el comunismo soviético. Pero, insisto, aquí la clave que ha dicho Putin es muy importante. Ucrania es el único estado que explícitamente ha apoyado a sus neonazis y neofascistas desde el Estado. Contra Rusia y contra el comunismo. Y contra el legado soviético. Y el resto de naciones de Europa, incluso Estados Unidos, también los ha apoyado. Y no solo. Es que hasta Israel. En algunas cosas es ambivalente con Rusia, pero cuidado, ¿eh? El sionismo no deja de ser una ideología de cuño idealista alemán germánico. No digo que sean nazis, pero el sionismo es una ideología germánica. El sionismo, que no el judaísmo como religión. En fin, queda poco para que terminemos esta parte. These people have been made into national heroes in Ukraine. Y al fomentar el nazismo del Estado ucraniano, han convertido en héroes nacionales a gentuza. Como Stepan Bandera, que era gentuza. Colaborador de los nazis, luego preso con los nazis, gentuza. Monuments to those people have been erected. They are displayed on flags. Bandera Their en names are banderas. shouted by crowds that walk with torches, as it was in Nazi Germany. Они на флагах, они их имена кричат. These were people who exterminated Poles, Jews, and Russians. Это люди, которые уничтожали поляков, евреев. Y el Partido Demócrata de Biden apoya esto. Yo pregunto, porque habrá gente hispanoparlante estadounidense, a lo mejor afín al Partido Demócrata, que me escuche este vídeo. Les hago la siguiente pregunta. ¿Vosotros creéis en serio que Joe Biden, merece ser considerado un heredero del antinazismo de Franklin Delano Roosevelt?
Si sois estadounidenses, dejadme abajo en la caja de comentarios vuestra contestación. Sigamos. Queda poco, ¿eh? Sigamos. It is necessary to stop this practice and prevent the dissemination of this concept. I say that Ukrainians are part of the one Russian people. Los ucranianos son parte del único pueblo ruso. Aquí está hablando en sentido semiétnico, religioso, etc. A Rusia no le quedó más remedio que reconocer a la independencia de Ucrania. Pero Putin, él personalmente, implícitamente, no reconoce a Ucrania como un estado. Para él es parte de Rusia. Ya quedó claro en la primera parte de la entrevista. Si Putin pudiera recuperar por completo Ucrania, lo haría. Y si para eso tiene que traicionar a Xi Jinping y aliarse con Trump, lo hará. A ver si de esta manera somos capaces de entender realmente lo que quiere Putin y lo que quiere Rusia. Y a ver qué hacemos los que defendemos a China. They say, no, we are a separate people. La situación es muy difícil, ¿eh? Tanto para China, como para Estados Unidos, como para Rusia. Okay, fine. If they consider themselves a separate people, they have the right to do so, but not on the basis of Nazism, the Nazi ideology. Would you be satisfied with the territory that you have now? Muy buena pregunta. Нет, сейчас закончим. Вы же задали вопрос по неонацизму и денацификации. I will finish answering the No voy a responder todavía, voy a responder lo que yo quiera. question. You just asked a question about neo-Nazism and denazification. Замалчивается на Западе. Look, the president of Ukraine visited Canada. The story is well known, but being silenced in the Western countries. Спикер парламента. The Canadian Parliament introduced a man who, as the Speaker of the Parliament said, fought against the Russians during the World War II. Well, who fought against the Russians during the World War II? Hitler and his accomplices. It turned out that this man served in the SS troops. He personally killed Russians, Poles, and Jews. The SS troops consisted of Canadá, la tolerante, progresista y liberal Canadá, apoyando el nazismo ucraniano. Los liberales, en momentos de crisis, siempre han apoyado el fascismo y el nazismo. Lo hizo Mises, lo hizo Hayek. Lo hicieron prácticamente todos. Sigamos. Ukrainian nationalists who did this dirty work. The president of Ukraine stood up with the entire Parliament of Canada and applauded this man. How can this be imagined? The president of Ukraine himself, by the way, is a Jew by nationality. Really, my question is, what do you do about it? I mean, Hitler's been dead for 80 years. Nazi Germany no longer exists. And so, true. And so, I think what you're saying is you want to extinguish or at least control Ukrainian nationalism, but how? How do you do that? ¿Quieres destruir el nacionalismo ucraniano? ¿Cómo? Ya se ha cumplido la segunda media hora y lo vamos a dejar aquí. Creo que esta segunda parte de la entrevista de Tucker Carlson a Putin ya entra, como hemos visto, en una fase diferente. El marco histórico de la primera era fundamental para entender todo lo que expone en esta segunda parte. Aquí es donde se nota de una manera muy clara la herencia formativa en materialismo histórico que tienen muchos dirigentes soviéticos, incluido el propio Putin. Hay mucho más, no digo en lo ideológico, pero sí en el método de análisis marxista en lo que Putin está haciendo de lo que parece. Eso no le convierte en comunista, pero evidentemente se ha formado en materialismo histórico y está clarísimo. Pero aquí los tres puntos de conclusión por mi parte serían los siguientes. 1. Rusia tiene una estrategia imperial de recuperación de su hegemonía sobre Europa Oriental. Y ahí yo creo que Putin no descartaría un acercamiento a Trump y un alejamiento de Pekín si eso le permite recuperar hegemonía en Europa del Este, incluso recuperar territorios, incluso repúblicas independizadas de la URSS. Habría que ver si luego Putin no traiciona a Trump para seguir aliado con Xi Jinping. Ahí veríamos qué fuerza tiene Xi Jinping para arrastrar a Rusia. En segundo lugar, Ucrania se ha construido su identidad nacional contra Rusia, contra el comunismo y contra Stalin.
y el apoyo al nazismo es fundamental, al neonazismo y al neofascismo sionista en Ucrania para construir esa identidad nacional, apoyada desde la clase dirigente ucraniana y desde las clases capitalistas, grandes burguesías de la Unión Europea y de la OTAN. Y en tercer lugar, el nazismo, el fascismo, en la tercera posición, jamás han sido ideologías plenamente, nunca revolucionarias, porque siempre han acabado siendo comparsas al servicio de bien el ala progresista o bien el ala conservadora, derechista de la burguesía de las naciones. ¿Qué les faltaría a estos grupos ideológicos para ser revolucionarios? Asumir la idea de la dictadura revolucionaria del proletariado en forma de república democrática como vía formal por la cual los esclavos asalariados, en los términos de Diego Fusaro en Karl Marx y la esclavitud, que son los términos del marxismo, para que los herederos de la esclavitud asalariada, que es la forma más pura de esclavitud, se cometan en clase nacional y sometan al resto de clases y particularmente a la burguesía a sus planes y programas políticos y económicos. Y la dialéctica de clases, de estados y de imperios esté dirigida desde ortogramas proletarios, obreros. Y esto es materialismo político. En el momento en que asumes eso, eres un verdadero revolucionario. En el momento en que no asumes eso, siempre vas a quedar a merced de las alas progresista o conservadora, derechista, sobre todo, de la burguesía nacional de tu país. Por eso la tercera posición nunca ha sido verdaderamente revolucionaria. Tiene fraseología revolucionaria, pero práctica servil al capital. Y en fin, ese servilismo al capital se puede romper. ¿Cómo? Asumiendo la idea de la dictadura revolucionaria del proletariado en forma de república democrática, elevando a la clase obrera a la condición de clase nacional, que dirige los planes y programas a nivel de dialéctica de clases, de estados y de imperios a escala nacional, internacional y universal. Si asumes eso, eres revolucionario. Puedes entrar en las vanguardias, si no, no. Nos vemos en la siguiente parte, que será la tercera de esta gran entrevista de Tucker Carlson a Vladimir Putin. Pulgar arriba, dejad vuestro comentario abajo, activad la campanita para novedades en mi canal, suscribiros a mi canal si queréis más novedades de materialismo político audiovisual, que es el marco teórico de mi canal. Compartid este vídeo con familiares, amigos y allegados de la ideología que sean y de la nacionalidad que sean. Y por supuesto espero que hayáis disfrutado tanto como yo de esta segunda parte de la entrevista importantísima a nivel histórico y periodístico, por supuesto, y geopolítico y filosófico de Tucker Carlson, el periodista conservador trumpista estadounidense, Carlson, a el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. Nos vemos en la siguiente entrega, que será la tercera. Un saludo a todos y hasta la próxima.